Si instalas un nuevo disco duro, SSD o NVMe y tu disco no aparece en el explorador de archivos o en el administrador de discos. Esto puede suceder porque tu disco no ha sido configurado correctamente, por lo que en este tutorial te enseñaré a resolver este problema para que puedas utilizar tu disco de una manera rápida y fácil. Este tutorial aplica a Windows 11 y Windows 10. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.